Un saludo muy especial a todos ustedes, amigos y amigas que se conectan a esta hora a través del canal YouTube a nuestro webinar Experiencias sensibles del mundo empresarial. Queremos, por supuesto, saludar a todas las personas que están conectadas desde Costa Rica, México, Honduras, Guatemala. Tenemos reportes de amigos y amigas que están en Estados Unidos, en Malasia, en España. Todos los continentes en donde se han sumado a esta maravillosa experiencia que nos va a compartir Juan Carlos Urueta Urueta. Pero antes de darle paso a Juan Carlos, conozcamos un poco de lo que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer. Pequeños pensamientos del mundo empresarial es un texto publicado por nuestro invitado y conductor de este espacio, el conferencista que nos dará la oportunidad de aprender sobre liderazgo, productividad, manejo del cambio, gestión del conocimiento, todos estos temas y conceptos que son importantes para las distintas organizaciones del mundo de hoy. Y bueno, pero ¿quién es Juan Carlos Urueta Urueta? Es un ingeniero mecánico con 20 años de experiencia en el mundo profesional, pero además tiene una maestría en logística que le ha permitido dar su formación en distintas universidades de nuestro país, como la Universidad Autónoma del Caribe, como la Universidad de la Costa, en donde ha sido docente y que le permite tener contacto con la actualidad y además entregarlo a todas las personas que, como ustedes, hoy en este webinar se disponen a recibir a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos Urueta Urueta. Muchas gracias, Liliana. Un saludo especial a todos los presentes en este webinar Experiencias sensibles del mundo empresarial. El objetivo es identificar qué parte de lo que hoy sucede hará parte de tu realidad mañana. Las distintas generaciones presentes en la fuerza laboral son primero los baby boomers, aquellos nacidos entre 1946 y 1964, quienes ya están saliendo del terreno laboral. Segundo, la generación X, a la cual yo pertenezco, somos los nacidos entre 1965 y 1976. Ya estamos en posiciones de alto rango. Tercero, la generación Y, también conocida como generación de los millennials, son aquellas personas nacidas entre 1977 y 1997, quienes están tomando el mando firmemente. Y por último, la generación Z, también conocida como la generación de los centennials, que son aquellas personas nacidas después de 1997. Son conocidas como los nativos digitales. Entonces, es momento de reflexionar lo siguiente. La realidad es la única consecuencia de varias acciones. Las acciones son el resultado de múltiples decisiones y las decisiones son el efecto de infinitos pensamientos. Es muy difícil lograr que un pensamiento se convierta en realidad, pero es fácil darse cuenta que la realidad es la consolidación de al menos un pensamiento. ¿Quiénes somos? ¿Qué anhelamos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cuál será la nueva meta mañana cuando el sueño de hoy haya sido logrado? ¿Juegas ajedrez? ¿Te aseguras de hacer un movimiento cuando ya has analizado los posibles futuros movimientos de tu oponente? ¿Y cuáles pueden ser las 3, 4 o 5 jugadas futuras según la estrategia que estás aplicando en el juego? Revisemos los comentarios de un experto en alimentos lácteos y en alimentos concentrados para mascota sobre mi libro Pequeños pensamientos del mundo empresarial. Luis Fernando Farfán Molina afirma que este manual es un valioso instrumento o guía en línea que le ayudará a resolver y a superar las más diversas y variadas inquietudes frente a situaciones laborales sin costo alguno y al alcance de quienes lo requieran para determinadas situaciones, o, desde una perspectiva general, un encauzamiento eficaz de su actividad gerencial.
¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué buscar siempre un mayor valor? Vamos al grano. Hablemos del liderazgo gerencial. Motiva a todo aquel que en tus capacidades crea y esfuérzate por conquistar a todos esos que en ti nunca han creído. Solo así llegará el día en que, convencidos o no, todos en ti creerán. Para lograr eso, debemos, primero, esforzarnos constantemente. Segundo, entender y aceptar el pensamiento diferenciado. Y tres, dirimir en una sociedad plural. Revisemos el decálogo del liderazgo gerencial. El verdadero líder transfiere el conocimiento, delega, deja trabajar, soporta a ratos una buena parte de tu carga, siempre promueve la autoevaluación y el crecimiento de sus subordinados. El falso líder cree saberlo todo, quiere que las cosas se hagan a su manera, vigila constantemente, deja de hacer algunas funciones que le corresponden para presionar y generar conflictos, juzga a priori e impide que su gente se supere. 10 reglas claras de qué hacer y qué no hacer. Ten presente que todo cuanto proyectas en tu equipo de trabajo construye en ellos tu propia imagen. No obstante, los superiores construyen tu propia imagen a partir de los objetivos y resultados que hayas alcanzado a lograr. Pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son aquellos indicadores de desempeño a los que debes apuntar? ¿Cómo priorizar los recursos para que lo de mayor significancia siempre sea lo primero? Si trabajo en equipos de alto desempeño, debo saber que las personas más capaces no necesitan vigilancia, se esfuerzan por superar las expectativas de sus superiores y los récords que ellos mismos han establecido en el pasado. Imprimen un estilo único e inmejorable e indirectamente necesitan que quienes direccionan estratégicamente su labor tengan o desarrollen cierto nivel de competencias. ¿Has decidido ser como la hormiga o como el perezoso? ¿Recoges la comida en época de abundancia y la almacenas para consumirla en épocas de escasez? En toda organización hay trabajadores mediocres. Entre menos los necesites, más lejos estás de ser uno de ellos. Según la revista centroamericana Estrategia y Negocios, existen 7 señales para identificar un jefe mediocre. Primero, siempre sabe la respuesta. Segundo, nunca resalta lo bueno, siempre lo malo. Tercero, no trabaja con personas mejores que él. Cuarto, nunca escucha otras ideas. Quinto, es muy resistente al cambio. Sexto, amenaza a quien lo cuestiona. Y séptimo, vive con miedo permanente. Siempre tiene miedo. Si llega la oportunidad de un ascenso, ¿estamos preparados para ellos? Ocupa los espacios que muchos jefes no alcanzan a llenar sin descuidar tu propio rol. Solo así sabrás cuándo estás preparado para subir un nivel en la jerarquía empresarial. Para hacer coincidir la preparación con la oportunidad, realmente hay que aprender más de lo que se necesita saber. Pasemos al manejo del cambio. En muchos casos, tu prudencia puede detener la ira de otros. Sin embargo, también existen casos en los que la ira de otro puede ser desatada por tu prudencia. La prudencia es un factor positivo, mientras que la ira siempre es un factor negativo. En un ambiente negativo, donde prevalece la ira, la prudencia puede adherirse y agregar valor. En un ambiente positivo, donde prevalece la prudencia,
la ira nunca se encuentra y termina en el exilio. El gerente trae su propia gente cuando los que él encuentra no logran pasar la página y entender lo que trae consigo un nuevo estilo de trabajo. Lo más constante es el cambio y adaptarse a él es menester. Realmente es la razón por la que algunos empleados surgen y marcan diferencia. Pasemos a la toma de decisiones. Si tu jefe no tiene la razón, nunca le digas lo que quiere oír. Si se lo dices, es por eso que estás haciendo lo que no quieres hacer. Muchas veces, tener asesores expertos resulta útil, sobre todo en aquellos casos en los que se requiere de alguien que escuche a tus trabajadores y después de esto pueda convencerte de lo que hay que hacer. Si un buen trabajador comete un error por convicción, invierte tiempo en reflexionar con él su falta y así prevenir que otros cometan lo mismo. Si el error fue por omisión, manifiesta tu inconformidad, evalúa su desempeño con más frecuencia y compromete al área de gestión humana en el proceso. Si nada de esto funciona, toma decisiones obvias, pues él mismo ha labrado su propio destino. Quien mucha gente atiende, prudente, paciente y diligente ha de ser. De lo contrario, la empresa, siendo prudente ante muchas quejas de clientes impacientes, muy diligente será. Para empresas de servicios, para empresas que tienen contacto directo y que la calidad de servicio al cliente debe ser lo primero. Este pensamiento tiene poder. Hablemos de la creatividad y de la innovación. Y reflexionemos lo siguiente: para que una idea se convierta en realidad, nunca dejes que la realidad se quede sin ideas. Las ideas más innovadoras provienen de aquellos trabajadores buenos que siempre han hecho lo mismo y que nunca han sido escuchados. Veamos una historia de una gran refinería donde las mermas por la sedimentación del aceite crudo de palma eran muy altas. Recordemos que el aceite crudo de palma tiene un bajo punto de fusión y cambia de estado líquido a sólido de acuerdo con la disminución de la temperatura. Durante el transporte desde el punto de generación de estos aceites en clima cálido hasta el destino en la refinería en clima frío, al pasar por varios pisos térmicos se daba ese proceso de cristalización. Y cuando llegaba el vehículo a la refinería tenía muchas partículas sólidas que tenían difícil acceso y no se podían retirar. La bomba no alcanzaba a succionar ese producto. Se llamó a un equipo de ingenieros y se diseñó un sofisticado equipo que permitía calentar el aceite solidificado aún en los lugares de difícil acceso. Se presentó el proyecto en junta directiva y fue aprobado porque era completamente viable, aunque era muy costoso, pero era completamente viable. Un trabajador experimentado sugirió revisar la temperatura en el despacho y el tiempo de desplazamiento. En esas zonas lejanas encontró que se despachaba el aceite a una temperatura muy baja. Pidió subir esa temperatura y se dio cuenta que había mucho tiempo desde el despacho hasta la llegada a la planta. Habían paradas, inclusive el vehículo dormía en una parte, seguía al día siguiente y hacía colas en la refinería. En esas zonas lejanas propuso que el vehículo hiciera un recorrido continuo, que saliera a una hora prudente para que pudiese llegar a la refinería y tener una preferencia por la lejanía para la descarga. Con esos cambios sencillos se consiguió 0 mermas y la inversión no fue necesaria hacer. ¿Cuál es la verdadera innovación? ¿Cuál es la verdadera creatividad? No siempre va asociado
al dinero, a las grandes sumas de dinero. Muchas veces la creatividad y la innovación parte de un sentido común bien aplicado. Hagamos una pausa pequeña en este momento para compartir contigo una información complementaria a lo expuesto de gran valor que esperamos te sea útil. Capacita Ya aporta a tu desarrollo profesional. Hablando del liderazgo en la gestión del desarrollo del talento humano, la gestión del conocimiento por sí debe ser un sistema de gestión bien estructurado para pasar de la tradicional capacitación del saber teórico, implementando el entrenamiento de habilidades específicas relacionadas a la labor, pero llegando mucho más allá al ser del individuo para que éste, además de tener la competencia, quiera desarrollarla de buena manera y dando lo máximo de su eficiencia. Para esto es lo que se utilizan los entornos de gamificación, que como tal son en sí un sistema de gestión del talento, del conocimiento, que debe tener actividades, pero todas ellas conectadas dentro de un todo, para alcanzar los objetivos organizacionales, no solamente del evento o de la actividad puntual a desarrollar. Así bien, tenemos ejemplos, por ejemplo, los breakout rooms o los escape rooms, en donde se combina la programación neurolingüística, el aprendizaje por descubrimiento, para ir mucho más allá de generar un aprendizaje teórico y empezar a trabajar habilidades mucho más blandas en este sentido, como por ejemplo el pensamiento crítico en entornos cambiantes. Y de esta manera que el asistente logre no solo hacer por repetición, sino que tome decisiones de cómo hacerlo de una mejor manera. Continuamos con el tema productividad. Si quieres poner a prueba la capacidad productiva de un trabajador, rompe su rutina en el día más crítico. Si además de hacer lo que le pediste, cumplió con su rutina, de veras que es productivo. ¿Estás dispuesto a dejar tu zona de confort? ¿Sabes si realmente estás haciendo lo que otros esperan de ti? Si deseas aumentar tu rendimiento, procura reducir todo aquello que te hace perder el tiempo. Si deseas aumentar el rendimiento de tu equipo de trabajo, procura reducir órdenes que hagan que ellos pierdan el tiempo. Dile a tu jefe que tardaste minutos haciendo algo que lo satisface por horas, en lugar de decirle que tardaste horas haciendo algo que lo satisface por minutos. En otras palabras, no pretendas convertirte en héroe cuando realmente haces el papel de víctima. Si alguna vez te sientes improductivo, escribe lo que quieres hacer e intenta hacer lo que osaste escribir. Cuando la discrepancia entre ambas acciones sea mínima, ya volviste a ser productivo. ¿Sabías que la jornada laboral en Alemania es de 35 horas? ¿Que la licencia de maternidad y o paternidad es de 14 meses? ¿Sabías que el empleado recibe durante este tiempo por parte del Estado el 67% de su salario?
Aún así, este país tiene una de las economías más sólidas y su nivel de productividad es altamente competitivo. Gestión del conocimiento. Construir una gran obra requiere de altas dosis de esfuerzo, dedicación y recursos. Pasarán largos días para cumplir el objetivo, pero tan solo en segundos todo se puede borrar. Lo único que no se desvanece es tu conocimiento y capacidades para volverlo a hacer otra vez y mejor. Si te has esforzado mucho por algo que aún no has obtenido, recuerda a menudo aquellas cosas que has obtenido sin mucho esfuerzo. Quizá en ellas encuentres lo que te está haciendo falta. ¿Estás dispuesto a cambiar la estrategia en lugar de cambiar la meta? ¿Has alineado tus fortalezas con tus objetivos? Antes de avanzar en este tema, quiero centrarme en el ser y compartirles dos pensamientos de mi más reciente libro titulado La sensibilidad del pensamiento laboral. Primero, trata de que cada obstáculo que se te presenta en la vida se enfrente con al menos dos grandes motivaciones que te permitan rebasarlo. 2. Cuando más lejos quieras llegar, más humilde debes ser. Mantenerse en la cima es más fácil cuando yacen menos personas que quieren hacerte caer. Ahora sí, divagar ante un cuestionamiento claro y directo es la manera más evidente de demostrar incompetencia. La mejor manera de demostrar competencia es dar una respuesta clara y directa ante un vago cuestionamiento. Actualmente, se llenan más vacantes por recomendación que por competencia. Se mantienen más puestos de trabajo por influencias que por resultados. Y se gestiona más con la adulación del cliente interno buscando el bien individual que con la contribución al mismo en búsqueda del bien colectivo. Quien te ofrece dinero fácil es el primero en divulgar lo fácil que te ganas el dinero. Quien te adula cuando está contigo es el primero en juzgarte cuando te marchas. Y quien te acusa falsamente de cometer irregularidades, ciertamente irregularidades ha cometido. Ubicuidad y dominio del entorno. Las empresas más prósperas son aquellas que han logrado entender su modelo de negocio, el de sus competidores y la razón de cambio de los mismos. Apaciguar en la humanidad mal humor, alto ego, intolerancia, arrogancia y soberbia será realmente en algunos años el core business de las empresas más rentables del mundo. Las soluciones más efectivas de aquellos problemas complejos del mundo empresarial se fundamentan en la observación detallada, el sentido común y la recursividad. Este paisaje demuestra el estado de tranquilidad ideal del hombre para que aflore en él todo su potencial creativo. Gestión de la alta dirección. Pensar en lo imposible solo es posible para aquellos jefes que piensan que todo es posible. Hacer lo imposible solo es posible para aquellos trabajadores que hacen que todo sea posible. En condiciones normales, si no estuviéramos en COVID, como en la actualidad, yo puedo emprender un viaje ahora mismo sin previa planificación desde Barranquilla hasta Villavicencio y llegar a mi destino antes de la medianoche. Pregunta, ¿hace 100 años eso era posible? Administrar con recursos suficientes transforma a una empresa y la lleva al éxito. Administrar con recursos escasos forma una empresa para llegar al éxito. Antes de hacer un negocio, asegúrate de conocer y poner a prueba a todos tus socios. Solo así tendrás la certeza de que el negocio pasará todas las pruebas.
¿Crees que un equipo de fútbol necesita 11 jugadores como Messi? ¿Buscas que otro aporte lo mismo que tú tienes o precisamente aquello que te está haciendo falta? En una empresa en crisis hay muchos momentos amargos que se prolongan innecesariamente solo porque hay un mayor número de personas transmitiendo desmedidamente la presión hacia un menor número de personas que la soportan y contribuyen a solucionar problemas complejos. Analicemos la opinión del mejor de todos los 3.600 empleados que Procaps S.A. tenía en 2015. El ingeniero Leopoldo José Pardo Iguarán afirma que esta obra es un handbook de gestión empresarial gerencial que te deja un arsenal de herramientas para administrar tu proceso con pensamientos que bien valen la pena aplicar y que son el reflejo de la experiencia. La Universidad del Atlántico ha otorgado la distinción de egresado ilustre tan solo a 2 ingenieros mecánicos. Uno de ellos, por fortuna, fui yo. En tanto, el otro profesional premiado por dicha alma mater, el ingeniero Arif José Elnay Barrios, expresa: los invito a que hagamos de estas recomendaciones nuestra herramienta más valiosa para enfrentar los desafíos que exigen los tiempos actuales en el desarrollo empresarial. Seguramente, los resultados de su puesta en práctica nos irán mostrando que estos pensamientos nada tienen de pequeños y que ayudarán a enfrentar con todos los recursos disponibles los cambios que suponen aquellos nuevos retos laborales que nos logren cautivar la atención. ¿Por qué estuvimos aquí? ¿Por qué encontrar siempre un mayor valor? Espero que ya tengan clara esa respuesta. Ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo. Haremos otra pausa para mostrar unos mensajes importantes y posteriormente regresar a responder las inquietudes que se hayan generado en el auditorio. Muchas gracias. ¡Cuidado! ¡Agárrese fuerte! Están viajando al futuro. Hemos llegado al año 3730. La Tierra ha sido tomada por los Itargenbi y te han retado. O juegas un partido de fútbol por la vida o contagian a todos de una nueva versión más contundente del COVID-19. ¿Cómo lo harás? El reto es que seas el mejor para integrar la selección que represente a tu empresa, tu familia y toda la raza humana. Necesitas vencer a los Krigarna, el equipo más poderoso de la galaxia. Para poder hacerlo, debes superar Valkyria, una plataforma virtual de 9 desafíos y 21 experiencias que vencerás protegiéndote a ti, tu familia y tu equipo. Cada desafío es un reto a tu inteligencia, a tu protección e interés a proteger a tu familia y tu equipo, a que no se contagien para que puedas volver a salir y disfrutar de la vida como a ti te gusta disfrutarla. Valkyria es un desafío para cumplir con el cuidado de bioseguridad frente al COVID-19. Tu empresa y tu familia cuentan contigo. Es la conferencia a través de este webinar que ustedes acaban de escuchar atentamente y esperamos que así como todas esas personas que nos están
haciendo tantas preguntas, tengamos también la oportunidad de responder en este momento muchas de ellas. Es interesante para nosotros saber que desde un texto que se titula Pequeños Pensamientos del Mundo Empresarial se pueden dar tanta trascendencia al interior de una organización que puede ser la suya. Hoy queremos, por supuesto, dar respuesta a inquietudes que nacen a razón de este texto que publicó Juan Carlos Urueta, que ya nos va a decir exactamente en qué fecha lo escribió y qué lo inspiró para este estilo. Se refiere específicamente a esta pregunta, Juan Carlos, a por qué se decide escribir en forma de pensamiento. Parece que tenemos una pequeñita falla técnica en este instante. Tratemos de quedarnos atentos a esta respuesta que vamos a escuchar en breve, porque lo importante de este tipo de webinars es tener la retroalimentación inmediatamente, y qué mejor manera que esas inquietudes que nacen a razón de este momento de formación. Finalmente son estas actividades las que nos permiten a nosotros formarnos como personas y como profesionales. Y más aún, esta propuesta que nos hace Juan Carlos con pequeños pensamientos del mundo empresarial, que es una propuesta no solo para el empresario, no solo para la persona que está en una organización, sino para ser el dueño y el administrador de cada una de nuestras vidas a lo largo de lo que hacemos, a lo largo de lo que somos. Volvemos a esa pregunta antes de esa pequeña falla técnica que tuvimos. Juan Carlos, ¿por qué se decidió a escribir en forma de pensamientos? ¿Cuál es la razón por la que usted apunta a este tipo de texto de esta manera y qué lo inspiró en ese estilo? Es la pregunta que hace una de tantas personas que se conectaron hoy. Muchas gracias, Liliana. La verdad, pues, yo pienso que hay algo que prevalece en la vida de una sociedad, en la vida empresarial que puntualmente estamos citando, y son los pensamientos. O sea, en nuestro grupo empresarial generalmente se mira mucho la filosofía de pensamiento, se mira mucho la estructura, digamos, que gobierna las ideas, que gobierna la estrategia. Entonces, digamos, ¿por qué no escribir un libro que parezca una poesía, que tenga el lector explore y tome la mejor decisión respecto a la literatura que está recibiendo? Entonces, en esencia, ese estilo único se basa en buscar Perdón, no sé si se cortó la comunicación. Creo que nos quedamos en ese estilo que busca, en la búsqueda nos quedamos, Juan Carlos. Al referirse específicamente a... Disculpen los problemas técnicos. Ok. Trataré de dar una respuesta muy concreta. En esencia, el estilo de escribir bajo la filosofía de pensamientos se fundamenta en trascender y permanecer en el tiempo. Hay una frase sabia que dijo Luis Carlos Galán, que pues las ideas nunca mueren. Entonces, realmente esa fue la razón por la cual me decidí a escribir de esta manera. Bueno, también nos están preguntando a través de el chat, a través de la página, Juan Carlos, le preguntan a usted, una de las primeras preguntas que hicieron fue decir que me llamó la atención y por eso se le seleccionó, es ¿qué recomendaciones daría para el buen manejo de las relaciones con organizaciones sindicales? Ok, las organizaciones sindicales muchas veces se convierten en un problema porque pierden el sentido. O sea, hay experiencias en el viejo continente
donde en tiempo de crisis los mismos trabajadores del sindicato están de acuerdo con disminuir sus salarios, por ejemplo. Y cuando hay tiempo de dificultad, inclusive podrían hacer planificaciones desde el punto de vista financiero, sacrificando las dos partes. Entonces, si usted ubica ese contexto en la realidad, casi que los sindicatos siempre piden más y más y más. Entonces, yo opino al respecto que muchas veces estos sindicatos se originan porque las empresas no cubren las medidas mínimas para que el cliente interno, en este caso el trabajador, se sienta satisfecho. Digamos que en las organizaciones en las cuales he pertenecido, en especial en esta que tengo 8 años, nunca hemos tenido el más mínimo sentimiento por que se pueda formar un sindicato, y es porque precisamente apoyamos mucho al trabajador en la calamidad doméstica, en su situación de formación, en las becas y los procesos de estudio. También ayudamos mucho en el tema de préstamos, en las urgencias que sean necesarios. Y siempre estamos pendientes de que tenga las condiciones mejores posibles, que en el casino donde toma sus alimentos, él coma mejor que en su casa si es posible, y que mantenga una dieta balanceada de acuerdo con la función que cumple en la compañía. Entonces, en esencia, las organizaciones sindicales a veces, digamos, los problemas que uno escucha a nivel nacional para hacer su contexto más profundo, se basan en un mal manejo. O sea, yo pienso que estos pensamientos empresariales que están en el libro consignados nos quieren dar una idea de cómo se debe manejar la relación interna entre un jefe y un trabajador, entre un empleador y cualquier tipo de subordinado. Entonces, donde prevalezca la armonía, donde prevalezca el respeto, donde prevalezca la competencia. Entonces, es importante que el sindicato también aporte a que la empresa consiga su fin. Es un trabajo de parte y parte. La oposición, por ejemplo, en el gobierno no es mala. Es un punto de vista diferente que ayuda a consolidar una idea y a ejecutar un plan de gobierno de la manera más eficiente posible. Entonces, en esencia, pues mi opinión es que respecto al manejo de la situación sindical, hay que manejar altos niveles de sensibilidad. Hay que tratar de entenderlos y ponerse en los zapatos del otro. Cada vez que hay un conflicto, dirimir implica entender a quien te está cuestionando y tratar de llevarlo a un equilibrio entre lo que tú estás dispuesto a hacer y lo que él espera de ti. Me imagino yo, Juan Carlos, que tendrá todo que ver el liderazgo positivo que se ejerza en esa organización y que tendrá que ponerse en práctica para poder darle manejo a estos espacios sindicales que, como bien usted lo expresa, terminan siendo un derecho también de las personas que conforman cualquier tipo de organización. Otro de nuestros seguidores en este webinar le preguntan lo siguiente: ¿cómo estimularía el liderazgo a nivel operativo si sabemos que habitualmente y en su gran mayoría son personas con bajo nivel de escolaridad? Entonces, ¿qué podría hacerse en ese caso, Juan Carlos? Bueno, yo pienso que el liderazgo no depende del nivel de escolaridad. O sea, uno puede hacer entender. Yo recuerdo haber ido a una empresa en Indonesia, a una planta extractora en Indonesia, y me di cuenta porque todas las medidas preventivas que tenían que ver con el esquema de seguridad y salud en el trabajo, el mismo reglamento interno de trabajo y instructivos, documentos eran a manera de dibujos. O sea, las personas de pronto no tenían ni siquiera el manejo del lenguaje, y la comunicación era tan precisa que o sea, yo no alcancé a detectar en una visita de 5 horas una falla a ese respecto.
Y cuando me acercaba a dialogar con algunos operarios, porque tengo esa costumbre de que no siempre hablo con el dueño o con el ingeniero o el directivo que me está atendiendo, a veces me gusta aislarme un poco por los procesos, pasearme por una planta y hablar con el trabajador. Yo veía mucha coherencia y preguntaba insistentemente lo que estaba escrito, porque muchas veces no era en el idioma, o sea, uno cuando está fuera del país habla en inglés, habla en la lengua universal. Entonces eso estaba en el idioma nativo de Indonesia, que se alejaba de cualquier capacidad de comprensión. Entonces, las pocas palabras que había, ¿no? Entonces, yo pensaría que el liderazgo se despierta en las personas a través de aquel que tiene la capacidad de tocar fibras y permitirles identificar un futuro mejor en todos y cada uno de los aspectos en los cuales se siente insuficiente, se siente que tiene falencias, y que esa superación de esas falencias vaya alineado con los sueños y las expectativas que la persona tiene. Por eso mucha gente se pone la camiseta de la empresa y no es que se la ponga, es que nunca se la quite. Entonces, normalmente pensaría yo que a ese nivel, con baja escolaridad, habría que utilizar unos recursos audiovisuales, habría que utilizar, ser muy repetitivo, habría que no enfocarse en la lectura, ni tanto en el origen de los pensamientos, sino en la praxis. Tratar de simular situaciones que demuestren cómo actuaría un líder y cómo no, que generar casos o simulacros que permitan a una persona entender la dificultad de las dos partes, dirimir y tomar la mejor decisión. ¿Ok? Totalmente claro, el liderazgo tiene que ver más con las motivaciones y con todo lo que aquellos empresarios y participantes de las organizaciones puedan despertar en el recurso humano, en el talento humano que los rodea. Otra pregunta que le hacen, Juan Carlos, es que si este tipo de tips son realmente para algún tipo de empresa específica o se puede aplicar a todas. Eso lo pregunta Edgar Mejía. Bueno, ahí sí hay como una paradoja porque hay varios tipos de empresas. Correcto. Hay varios tipos de empresas. Hay empresas del sector productivo, hay empresas del sector servicio, hay empresas como las ONG que buscan unos fines sociales. En esencia, yo pienso que independientemente de que mi experiencia haya sido más en el sector productivo, pues yo siempre me he considerado un investigador, siempre me he considerado un buen vendedor de ideas. Entonces, aplica transversalmente a cualquier negocio. O sea, no se basan en la actividad productiva como tal, se basan en que en un contexto general, si nos vamos al sector productivo, ¿para qué se hicieron las empresas? No para vender casas o para vender aceite, como en el caso nuestro, o para vender cartón. No, las empresas se hicieron para aumentar la riqueza de los accionistas utilizando una actividad económica capaz de ser rentable, movida por una demanda y gestionada por un equipo lo suficientemente competente y capaz para poder operar al mínimo costo, maximizando la utilidad. Entonces, cumplido ese concepto, si las empresas se hicieron para aumentar la riqueza de los accionistas, eso no importa la actividad económica que se haga. Cuando se brinda un servicio, muchas veces el beneficio puede ser cualitativo o cuantitativo. Entonces, digamos, la magnitud de ese beneficio no determina la aplicabilidad de los pensamientos. Entonces, el contexto es que estos tips son completamente universales y se pueden aplicar en cualquier tipo de entidad. Juan Carlos, hay una frase que usted utilizó a lo largo de este webinar y se refería a la realidad. Usted usó la frase, la realidad no se quede sin ideas. ¿Podría decirnos algo al respecto? Ok. Normalmente me voy a la frustración. La frustración de un ser humano es el estado en el cual existe un bloqueo porque no hay una articulación entre la realidad, los pensamientos y las decisiones.
hay un cortocircuito global que te hace ver la parte final del hecho, que es la realidad, como un todo. Y si esa realidad no coincide con lo que tú esperas, con tus expectativas de vida, es por eso que tu estabilidad emocional se afecta. Entonces, realmente la mejor forma de transformar una realidad es generando ideas sobre esa realidad. El pensamiento del líder es estar bien, pretender estar bien, pero nunca olvidar el esfuerzo necesario para poder ser mejor, para poder estar mejor. Entonces, si yo dejo que la realidad se queda sin ideas, significa que yo muero y me quedo en una condición estática donde no evoluciono. El llamado de ese pensamiento es una invitación clara a trascender y a utilizar la mente que tenemos para poner a producir algunos pensamientos que nos conduzcan a elevar la calidad de vida y acercarnos más a esos objetivos que nos hemos trazado para la satisfacción plena del ser humano. Bueno, y para finalizar sería importante agradecer, pero antes también destacar un mensaje que nos llega de Boris Taborda que dice: excelente presentación, gracias por la oportunidad de participar. Eso es para usted, Juan Carlos, porque esa es la manera de recoger los frutos de este encuentro, de esta actividad de hoy, pequeños pensamientos del mundo empresarial. Por aquí le preguntan que dónde se consigue el libro. Bueno, digamos que como vieron en la estructura de clasificación de la fuerza laboral por edades, quienes se están posicionando hoy en día son los millennials, ¿okay? Digamos que yo soy una generación que está intermedia, que está posicionada en los altos niveles directivos, pero que hay una regla de la vida que dice que siempre vendrá alguien más joven y más capaz que uno. El día que uno piense que se la sabe todas, ese día está perdido. Entonces, los millennials, y más aún los centennials, que son los que están en las universidades hoy en día, o los que están iniciando sus proyectos, sus emprendimientos, eso sí que ya no leen libros físicos. Entonces, mis libros están en la plataforma más robusta y más grande de comercialización y suministro de libros del mundo, que es Amazon. Hemos escogido esa opción para que las generaciones, digamos, que se están activando en el mundo laboral, tengan la facilidad de capturar a su gusto los textos. Ellos ven muchísimo más atractivo el leer de noche, cambiar los colores, el tamaño de la letra, el tipo de letra, en tratar de buscar esa dinámica que los mantenga fuertemente atados a la lectura. Son un poco diferentes a las generaciones anteriores, como la mía, donde acostumbramos a tener un libro en el nochero. Entonces, para los dos efectos, en Amazon lo puedes conseguir, pero la tendencia hoy en día va a ser más encaminada hacia el uso de los libros electrónicos. Muchas gracias. Yo creo que ha sido también un evento pues, lleno de dificultades pronto en la parte de la transmisión, pero de corazón un mensaje claro que quiero darle a todos mis lectores, a mis estudiantes, a los empresarios que me están viendo en este momento, es que lo más importante que hay en una organización, cualquiera que fuere, de servicios, del sector productivo, es la gente. O sea, muchas personas tienen capitales inmensos, pero esos capitales no rentan. ¿Por qué? Porque no tienen organizaciones consolidadas y de verdad bien enfocadas a multiplicar esa riqueza. Entonces, el dinero solo no cuenta, el ser humano como tal es capaz de generar esa transformación. Entonces, en las manos nuestras, aquí en nuestras manos y en nuestros pensamientos está el futuro. Señores, gracias por este tiempo. Espero que hayan aprendido un poco. Ahí en el chat, me imagino que mi grupo de trabajo colocó mis datos. Estaré siempre prestos a atenderles, estaré siempre prestos a contactarles, les estaré avisando cualquier novedad. De antemano les digo, haré prontamente una conferencia sobre mi nueva obra, La sensibilidad del pensamiento laboral, que va más enfocada inclusive a la actitud del trabajador ante las difíciles situaciones que se presentan a lo largo de su vida laboral. Entonces, ha sido un placer. Gracias a Liliana, gracias a todos por asistir a este hermoso webinar que esperamos haya sido de la utilidad de todos ustedes.